Un CEO arrogante se burló públicamente de una mujer negra que él asumía era solo una limpiadora durante un acalorado juicio. Lo que no sabía era que, bajo su uniforme de limpiadora, se encontraba una mente legal brillante. La justicia estaba a punto de ser servida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde nos estás viendo. Comencemos. La sala del tribunal bullía de murmullos y miradas curiosas, mientras la gente se acomodaba en los bancos de madera. El aire estaba cargado de anticipación, y muchos asistentes consultaban con disimulo sus teléfonos para transmitir la atmósfera tensa que se palpaba en aquel recinto. En el centro, frente a todos, destacaba una figura imponente, Álvaro de la Riva, director ejecutivo de una influyente corporación dedicada a la inversión inmobiliaria. Con su traje impecable y corbata de seda, irradiaba la confianza de quien está acostumbrado a manejar millones y a ser temido por su poder. A su lado, casi invisible a primera vista, estaba Mariela Campos, una mujer de piel oscura que vestía el uniforme de limpieza del juzgado. Bajita y delgada, sostenía entre sus manos un pequeño bolso que parecía fuera de lugar entre las togas y los trajes caros. Muchos se preguntaban qué hacía ella tan cerca de un magnate conocido por su arrogancia y su capacidad de aplastar a quien osara contradecirlo. La curiosidad no tardó en crecer. Ese hombre tan poderoso y la humilde empleada de limpieza parecían no tener nada en común, y sin embargo estaban allí, compartiendo la misma mesa ante el estrado. El rumor de que aquel juicio podría develar secretos explosivos corría de boca en boca. Para unos, se trataba de un litigio más sobre disputas contractuales. Para otros, algo más profundo se cocinaba en los pasillos del poder. Alguien había mencionado, con voz entrecortada, que la señora Campos no estaba allí para declarar como testigo de algo trivial, sino para enfrentarse directamente a su empleador. Y ese empleador era nada menos que la gran compañía de la Riva Investments, un gigante que compraba edificios enteros y dejaba a familias enteras en la calle, sin contemplaciones. La jueza Martínez, reconocida por su afán de impartir justicia sin dejarse intimidar por grandes fortunas, apareció entonces con su toga negra y su porte elegante. Golpeó el mazo con firmeza y pidió orden en la sala. Los murmullos se atenuaron un poco, pero las miradas se intensificaron, esperando el momento culminante en que se revelaría la verdad detrás de aquel caso insólito. La jueza, seria y metódica, repasó con la vista los expedientes y luego dirigió la palabra a ambas partes, pidiendo que se identificasen y expusieran las razones de su presencia. El primero en hablar fue el abogado de la corporación, un hombre de gesto severo y anteojos gruesos, que se puso de pie con un aire de autosuficiencia. Anunció que representaba a De la Riva Investments y que la supuesta parte demandante estaba incurriendo en difamación y calumnias contra su cliente. Según él, todo se reducía a la típica historia de una empleada resentida, dispuesta a dañar la reputación de su jefe para conseguir una tajada económica o una atención mediática. Mientras el abogado hablaba, Álvaro de la Riva no disimulaba su desprecio. Cada vez que mencionaban a Mariela, él sonreía con un matiz burlón, como si en su mente desestimara por completo la importancia de aquella mujer. Si alguien le hubiera tomado una foto en ese momento, habría captado su mueca de suficiencia, el ademán que transmite la certeza de que uno está por encima del resto, inmune al castigo de la justicia. Cuando llegó el turno de Mariela, la jueza la invitó a ponerse de pie y a explicar los motivos por los cuales había denunciado a su empleador. Un silencio casi total se apoderó del recinto, pues para muchos era la primera vez que verían a una trabajadora de limpieza atreverse a demandar a una poderosa corporación. Mariela miró a la jueza, luego a Álvaro, y tomó aire antes de hablar. Con voz suave, explicó que por años había trabajado en ese tribunal de forma honesta
limpiando pisos y escaleras, vaciando papeleras, ganándose la vida de manera modesta. Pero en los últimos meses había sido asignada a dar servicio a varias oficinas nuevas, entre las cuales estaba la oficina de la Riva Investments. Al principio todo pareció rutinario. Limpiaba al terminar la jornada y procuraba no molestar. Sin embargo, empezó a notar situaciones sospechosas. Documentos en la papelera con información confidencial, actitudes altivas de algunos directivos, comentarios despectivos hacia empleados de menor rango. Decidió no involucrarse, al fin y al cabo no era su asunto. Pero la situación escaló cuando un día, por error, escuchó una conversación en la que el propio Álvaro de la Riva se refería a ciertos arreglos con funcionarios. Comentarios que sugerían sobornos y prácticas ilegales para evadir sanciones urbanísticas. La mayoría en la sala contuvo la respiración al oír esto. Si Mariela tenía pruebas de corrupción, el caso podría sacudir estructuras muy altas. Pero la sorpresa subió de tono cuando ella afirmó que había sido intimidada por el propio Álvaro para que se callara. Añadió que él la había insultado en términos racistas, burlándose de su color de piel y de su lugar de origen, amenazando con despedirla y asegurando que nadie creería la palabra de una simple limpiadora negra contra la de un hombre rico e intachable. Los ojos de la jueza centellearon. Aquella acusación era grave. De inmediato, el abogado de la Riva intervino, tachando la historia de fantasía creada para extorsionar a su cliente. Sin embargo, las miradas iban y venían entre Mariela, serena pero firme, y Álvaro, aún con un aire de suficiencia que muchos interpretaron como la típica altivez de alguien que ha ganado tantos pleitos que ya no cree en la justicia. En medio de este cruce de argumentos, la jueza pidió a Mariela que le explicara con mayor detalle la naturaleza del enfrentamiento. Fue entonces cuando Mariela relató algo que dejó a todos desconcertados. No solo había sufrido humillaciones, sino que se había encontrado con papeles incriminatorios que revelaban fraudes societarios, estafas a inversores y despidos injustificados. Y sí, ella los había llevado ante la justicia, pero necesitaba representación legal. Su voz se quebró un instante cuando confesó que ningún abogado se había atrevido a llevar su caso. De la Riva Investments era temida incluso por los mejores bufetes. Mucha gente sintió compasión. ¿Cómo podría una sencilla trabajadora de limpieza, sin dinero para costosos litigios, enfrentarse a una firma tan poderosa? Álvaro, desde la otra esquina, se reclinó en su silla y dejó escapar una risa seca, como si todo le pareciera un espectáculo ridículo. La señora Campos, dijo con tono condescendiente, se ha enredado en sus propias fantasías de grandeza. No tiene idea de lo que implica un juicio de esta magnitud. Si desea perder el tiempo, que lo pierda. Yo, por mi parte, confío en que la verdad saldrá a la luz. Soy inocente de todas esas patrañas. La jueza alzó una ceja. Su mirada desaprobadora fue tan evidente que algunos periodistas en la sala empezaron a tomar notas frenéticas. Mariela, en cambio, no se dejó amedrentar por la burla. Todavía con la barbilla en alto, aseguró que tenía algo más que revelar, pero necesitaba el momento oportuno para hacerlo. La tensión se vio interrumpida por un receso solicitado por la jueza. Ordenó que las partes regresaran en 1 hora, tiempo suficiente para calmar los ánimos y revisar los primeros documentos. Algunos curiosos esperaban que, durante ese intervalo, Mariela se diera por vencida o fuera convencida para abandonar la demanda. Pero sucedió lo contrario. En el pasillo, más de un empleado del juzgado se acercó para ofrecerle un gesto de solidaridad, un susurro de ánimo. Mariela, con manos temblorosas, se limitó a asentir agradecida. Retirarse no era opción. El nombre de su difunta madre resonaba en su mente, recordándole las enseñanzas sobre la dignidad y la justicia. Alzó la mirada y avanzó con paso decidido hacia la pequeña sala designada para testigos,
donde la esperaba un oficial que le permitiría repasar los documentos que había presentado. Mientras tanto, Álvaro, por su parte, se recluyó en una sala contigua con su abogado y 2 asesores corporativos. Desde fuera, se oían sus quejas e improperios, exigiendo que todo aquello se resolviera rápido, que no permitiría que la opinión pública manchara su apellido. Cada tanto, un golpe a la mesa sacudía la puerta de la sala, señal de su mal genio. Cuando se reanudó la sesión, los fotógrafos dispararon sus flashes ante la reaparición de ambos protagonistas, la humilde trabajadora y el poderoso ejecutivo. La jueza retomó su lugar y exigió respeto y silencio en la sala. Fue justo entonces cuando Mariela, con voz más firme de lo esperado, solicitó permiso para presentar un nuevo documento ante el tribunal. Un murmullo se extendió entre el público cuando sacó de su bolso un sobre sellado. «Se trata de pruebas adicionales», dijo. «Papeles que acreditan las irregularidades fiscales de la Riva Investments, así como testimonios de exempleados». El abogado de Álvaro resopló, acusándola de fabricar papeles. Pero la jueza Martínez se inclinó hacia adelante, con evidente interés. Hizo un ademán para que Mariela siguiera hablando. Fue en ese momento que la mujer respiró hondo y, ante la mirada atónita de todos, anunció que deseaba representarse a sí misma en el litigio, amparada en la ley que lo permitía. La señora Campos, con todo respeto, ¿entiende la complejidad de un caso de esta índole?, preguntó la jueza, tratando de ser imparcial pero sorprendida por la valentía de Mariela. Entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. De su bolso, Mariela no solo sacó papeles de contabilidad, sino algo que descolocó por completo a Álvaro y a su equipo legal. Un título universitario. No era cualquier título. Era un título de derecho, avalado por una prestigiosa universidad del país. Un murmullo de incredulidad se extendió por la sala. El propio Álvaro, antes altivo, se quedó con la boca entreabierta, congelado ante la revelación. La mujer a la que había subestimado, humillado y llamado simple limpiadora negra, resultaba ser una abogada titulada que, por razones personales, había terminado trabajando de limpiadora, mientras sostenía a su familia con lo poco que ganaba. «Sí, señora jueza», dijo Mariela con voz templada. «Sé perfectamente lo que implica este litigio. Durante mucho tiempo he enfrentado desafíos laborales y familiares que me impidieron ejercer mi profesión. Pero eso no significa que desconozca la ley. Estoy aquí para demostrar no solo la verdad, sino también para reclamar mi dignidad». Nadie en la sala se atrevió a soltar ni un suspiro. Incluso el abogado de la corporación se mostró desencajado, mirando a su cliente como si dijera, ¿está ocurriendo esto de verdad? El semblante de Álvaro ahora lucía pálido, como si acabara de perder parte de ese aire de superioridad que lo envolvía. La jueza contempló el título con atención, revisando la autenticidad del sello y del número de registro. Satisfecha de su legitimidad, se dirigió a Mariela con un matiz de respeto nuevo en la voz. «La corte tomará nota de sus credenciales. El caso prosigue, y usted tiene derecho a su autodefensa. ¿Tiene más pruebas que desea presentar en este momento?» Mariela sostuvo la mirada de Álvaro, quien la contemplaba ahora con rabia mal disimulada, incapaz de desviar la vista de aquel título de abogada en manos de la mujer a quien había tratado como si no valiera nada. «Sí, su señoría», contestó Mariela. «Tengo mucho más que mostrar». El desconcierto en la sala fue solo el principio de un rápido crescendo de comentarios y miradas dirigidas a la mujer que, hasta entonces, todos daban por una figura casi invisible. Mariela, con su título de derecho sostenido en alto, aprovechó ese instante de sorpresa colectiva para dejar en claro que no se trataba de un espectáculo improvisado. Había llegado allí preparada no solo para exponer las irregularidades de la empresa, sino también para demostrar que detrás de su uniforme de limpieza existía una abogada con pleno conocimiento de las leyes.
El gesto burlón de Álvaro de la Riva se desdibujó por completo, y en su lugar asomó cierta rigidez en la mandíbula, señal de que algo en su fuero interno comenzaba a temblar. El público, expectante, permaneció en silencio. «Señoría», prosiguió Mariela tras un momento de calma tensa, «quiero dejar constancia de que fui sometida a un trato discriminatorio en mi centro de trabajo. Además, poseo documentos que prueban manejos irregulares en los balances financieros de la empresa, declaraciones falsas a Hacienda y mecanismos de presión contra empleados que se atreven a cuestionar la legalidad de las prácticas de la Riva Investments. No es mi intención convertirme en víctima ni busco fama efímera, solo deseo que se respeten mis derechos, pues otros también han padecido en silencio. He elegido defenderme a mí misma porque confío en que la justicia es un espacio donde, con la ley en la mano, una voz pequeña puede resonar con fuerza cuando está sustentada en la verdad. Todos merecemos un juicio justo y limpio». La jueza Martínez, visiblemente interesada, pidió al oficial que recogiera los documentos que Mariela sostenía. Varios de ellos presentaban cifras detalladas, supuestamente ocultadas a los accionistas, y contratos con irregularidades evidentes. El abogado de Álvaro se puso de pie para objetar, alegando que era inadmisible someter pruebas no autenticadas. Sin embargo, la jueza decidió revisarlas in situ, ordenando un receso breve para analizar cada folio. Mientras tanto, el rumor se extendía como pólvora encendida. Periodistas y curiosos se agolpaban en los pasillos, ansiosos por captar un titular. En el estrado, Álvaro se inclinó hacia su abogado con un gesto de impaciencia, como si buscara alguna estrategia para minimizar aquel nuevo golpe. Pero el rostro imperturbable de la jueza indicaba que tomaría su tiempo antes de pronunciarse. Muchos contenían el aliento. El receso anunciado duró más de lo previsto. Adentro, la jueza examinaba con cuidado los documentos, cruzando las cifras con registros públicos. Afuera, en el vestíbulo, Mariela se sentó en un banco, cansada, sin perder la determinación. A su lado, algunos trabajadores del juzgado la rodeaban con solidaridad. Ninguno se atrevía a hablar en voz alta, pero sus miradas le transmitían un apoyo silencioso. Mientras tanto, Álvaro permanecía encerrado con su equipo legal, intentando hallar alguna fisura en la defensa de esa mujer que, para su sorpresa, resultaba mucho más preparada de lo que imaginaba. De vez en cuando, salía uno de sus asesores con gesto crispado, quizá para informar que las presiones habituales no surtirían efecto ante una jueza famosa por su intransigencia moral. Nadie dudaba de su coraje. Cuando por fin la jueza retornó a la sala y ordenó reanudar la sesión, el público se apresuró a ocupar los asientos para no perder detalle. Hubo un instante de absoluto silencio antes de que la magistrada hablara. Con voz clara, anunció que había hallado indicios suficientes para considerar que las pruebas merecían un examen más exhaustivo. Miró a Álvaro de la Riva con seriedad y le recordó que, en ese tribunal, el poder económico no le brindaba impunidad. Él la miró con rabia contenida, pero permaneció en silencio, consciente de que cualquier desplante agravaría su situación. El abogado defensor se levantó con intención de rechazar la validez de los papeles, mas la jueza lo interrumpió, advirtiendo que, de intentar obstruir la investigación, se expondrían a cargos adicionales por desacato. Mariela observaba con cuidado cada reacción de Álvaro y de su abogado. Sabía que, en ese momento, lo más importante era mantener la calma y la claridad en su exposición. Empezó entonces a describir con minucia cómo se había topado con registros de transacciones opacas, facturas emitidas a empresas fantasmas, depósitos en cuentas de paraísos fiscales y correos electrónicos en los que se negociaban comisiones ilícitas. Mencionó nombres de funcionarios y directivos que aparecían en esos documentos, dejando entrever la existencia de una red más amplia. La jueza la escuchaba con atención, ordenando al secretario que transcribiera cada detalle. A medida que Mariela hablaba,
No pudo evitar reparar en cómo la piel de Álvaro se tensaba, revelando una furia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. Su silencio ardía. Fue entonces cuando la jueza decidió dar la palabra a Álvaro, exigiendo su propia versión de los hechos. Él se puso en pie, arrogante, intentando retomar el control de la situación. Aseguró que todo se trataba de una venganza personal, que Mariela buscaba sobornarlo tras descubrir papeles confidenciales de forma ilícita. Tachó su relato de incongruente y subrayó que la reclamante ni siquiera contaba con el respaldo de un bufete profesional. Sin embargo, cada vez que repetía aquellas acusaciones, la imagen del título de derecho sostenido por Mariela se erguía como un recordatorio de que ella no era la ignorante que él pretendía pintar. La jueza, impertérrita, lo dejó hablar, pero no mostró señal alguna de conceder validez a los reproches sin fundamento que el magnate soltaba con tanta soberbia. Pasada la andanada de acusaciones, llegó el momento decisivo. Mariela abrió su bolso y extrajo un segundo sobrecerrado con un sello oficial. Explicó que se trataba de las conclusiones preliminares de un peritaje contable independiente al que logró acceder gracias a la colaboración de antiguos compañeros. Dicha auditoría señalaba movimientos bancarios dudosos, transferencias sin justificación y proyectos inmobiliarios inflados en sus costos para encubrir desvíos millonarios. El murmullo entre los presentes se hizo más fuerte cuando Mariela aseguró que esos informes vendrían acompañados de testigos presenciales. Con voz mesurada, añadió que estaba consciente de los riesgos personales que corría al sacar a la luz tanta información, pero reafirmó su compromiso con la verdad, recordando que la ley debía proteger a quienes denunciaban actos ilegales. Algunos ya murmuraban posible extorsión. El abogado de Álvaro se levantó airado, alegando que no se podía permitir que aquella mujer presentara pruebas sin un proceso de verificación formal. La jueza lo miró con gesto adusto y le recordó que el tribunal estaba facultado para analizar cualquier evidencia pertinente, siempre y cuando se siguiera el debido proceso. Por primera vez desde que comenzó el juicio, el semblante de Álvaro reflejó preocupación genuina. Hasta ese instante, quizá creyó que bastaría con su influencia y riqueza para acallar la verdad. Pero la firmeza de Mariela y la actitud inflexible de la jueza dibujaban un escenario mucho más complejo. Los periodistas, atentos, grababan cada reacción, vislumbrando en esos documentos la posibilidad de destapar un escándalo de proporciones insospechadas para el mundo empresarial. La tensión en la sala creció. La jueza marcó un nuevo receso y exigió que las partes se preparasen para una audiencia posterior con peritos y testigos. Al salir, Mariela sintió un nudo en la garganta. Había dado un paso gigante al exhibir sus pruebas. Varios colegas la felicitaron en voz baja. Otros le advirtieron del peligro de enfrentarse a De la Riva Investments. Ella inspiró hondo, recordando los sacrificios que la llevaron a estudiar Derecho y la impotencia sufrida al descubrir las artimañas de aquel hombre que se creía intocable. Mientras Álvaro se alejaba escoltado por su séquito, Mariela se quedó inmóvil, sujetando su bolso lleno de secretos. Sabía que el camino sería largo, pero confiaba en que la verdad, sostenida por la ley, podía vencer al poder y la arrogancia. Sin voltear atrás, avanzó. Mariela salió del recinto con la cabeza alta, pero apenas logró cruzar la puerta de la sala contigua cuando su respiración se aceleró. Las manos le temblaban y el corazón golpeaba contra su pecho como si fuera a salirse. La adrenalina que la había sostenido durante su exposición comenzaba a desvanecerse, y con ello llegaba la sensación de vulnerabilidad. Cerró los ojos un momento, recordando a su padre, quien fue la primera persona en impulsarla a estudiar Derecho. Él siempre le repetía que la verdad prevalece, aunque a veces el camino sea largo y esté plagado de trampas. Se aferró a esa idea para recuperar la compostura.
Casi al instante sintió una presencia a su lado. Era Tania, compañera del personal de limpieza del juzgado, con quien había compartido turnos y confidencias. Ella le ofreció una botella de agua y un pedazo de chocolate que guardaba en un bolsillo. Mariela agradeció el gesto con una ligera sonrisa, notando en los ojos de Tania un brillo de admiración. «Eres muy valiente», murmuró Tania. «Nadie se habría imaginado que tenías ese título, y menos que te atreverías a mostrarlo así delante de todos». «Lo sé», respondió Mariela. «Solo espero que esto no se vuelva en mi contra. Álvaro es un hombre con muchos contactos y no creo que le guste quedar expuesto». Tania apretó los labios, como si se debatiera entre hablar o callar. Finalmente, puso una mano en el hombro de Mariela y bajó la voz. «Confía en la jueza. Y también en que ya muchos vieron lo que pasó hoy. Te estarán vigilando, pero eso también implica protección». Mariela dio un sorbo de agua y sintió vibrar su teléfono en el bolsillo. Vio un número desconocido en la pantalla y tras dudar un segundo contestó. «¿Aló?» «Señora Campos», dijo una voz masculina, fría. «Creo que conviene que resolvamos esto en privado. Ha causado usted un gran revuelo, y podríamos arreglar el problema sin ruido adicional». La respuesta de Mariela fue colgar sin titubear. Tania, que la observaba, ladeó la cabeza con gesto preocupado. «¿Estás bien?» «Sí». Mariela inspiró hondo. «Alguien piensa que con dinero o amenazas voy a echarme atrás. No lo haré». Tania la abrazó con delicadeza y la instó a no volver sola a casa. Habían oído historias sobre métodos intimidatorios empleados por gente cercana a De la Riva Investments. Aunque Mariela temblaba por dentro, se obligó a conservar la calma. Regresó a la sala cuando la jueza anunció que la sesión se reanudaría. Esta vez se sentó muy consciente de las miradas que se posaban en ella. El murmullo del público era incesante. El abogado de Álvaro, de apellido Loaiza, se levantó para cuestionar la admisibilidad de los documentos que Mariela había entregado. Con un aire de grandilocuencia, afirmó que su presentación vulneraba la cadena de custodia y que no se sabía si habían sido obtenidos de forma ilegal. La jueza, sin embargo, lo escuchó con paciencia y enseguida se volvió hacia Mariela. «Señora Campos, ¿podría explicar de qué manera obtuvo los archivos contables y la auditoría que mencionó?». La pregunta llevaba un cariz evidente. La magistrada deseaba asegurarse de que la denunciante no hubiese violado la ley al obtener esa información. Mariela miró a la jueza con total seriedad y contó cómo, además de limpiar, a veces debía archivar o desechar papeles cuando el personal de oficina se ausentaba. Así fue como detectó registros que parecían anómalos y, consternada por su contenido, tomó fotografías digitales para conservar evidencia. Un antiguo compañero de la universidad, dedicado a la contabilidad forense, analizó esos datos y confirmó que había serias irregularidades. Fue él quien preparó el informe preliminar que Mariela, con suma cautela, ahora aportaba al tribunal. Loaiza frunció el ceño, volviéndose hacia Álvaro en busca de instrucciones. El empresario mantenía la mirada fija en Mariela, con el entrecejo marcado. Quien lo conocía bien podía adivinar que estaba furioso, aunque trataba de disimularlo. El abogado, en un intento por desacreditarla, comenzó a interrogarla sobre el momento exacto en que decidió apropiarse de los documentos. Mariela explicó con serenidad que los encontró en la basura de la oficina y que, al tratarse de posibles evidencias de actividad ilícita, consideró un deber cívico guardarlos antes de que desaparecieran para siempre. El cruce de preguntas continuó largo rato. Cada vez que Loaiza buscaba exhibir las supuestas limitaciones de Mariela, ella salía al paso con frases cargadas de precisión legal. No recurría a un discurso arrogante, pero resultaba innegable que sabía argumentar. El público, impresionado, siguió con atención cómo aquella mujer, a quien muchos habían visto empuñar la escoba y el cubo de limpieza,
Ahora se manejaba con la seguridad de quien conoce perfectamente la ley. Pasadas casi 2 horas, la jueza invitó a un funcionario judicial a revisar el teléfono de Mariela, donde ella almacenaba copias de correos electrónicos y facturas digitalizadas. Aunque la revisión de su dispositivo la hacía sentir vulnerable, comprendió la necesidad de verificar la autenticidad de su material. Entretanto, Loaiza insistía en que todo aquello podía estar manipulado. La jueza lo interrumpió, aclarándole que, en la próxima audiencia, se contaría con peritos informáticos para comprobar si habían existido alteraciones. Nadie en la sala dudaba de que ese proceso sería meticuloso. Cuando el reloj marcó el mediodía, la jueza dictaminó que la sesión se suspendería hasta el día siguiente, momento en el cual se presentaría formalmente la solicitud de peritaje y la comparecencia de testigos clave. Además, indicó que Mariela sería considerada testigo protegido, con medidas de seguridad adicionales. La audiencia se cerró con un murmullo denso, mezcla de expectación y sorpresa. Los medios trataron de obtener declaraciones de Álvaro, quien se marchó sin pronunciar palabra, rodeado de su séquito habitual. La imagen del magnate rehusando contestar preguntas caló hondo en los reporteros, que aprovecharon para trazar titulares sobre la tensión y las acusaciones de fraude. En cambio, Mariela fue interceptada por varios periodistas curiosos por conocer detalles de su historia. Ella, cansada y deseosa de marcharse, apenas balbuceó que confiaba en la justicia. Cuando el asedio se volvió insostenible, Tania reapareció para acompañarla a la salida, evadiendo micrófonos. Al pisar la calle, Mariela sintió el frescor de una llovizna ligera, y las nubes grises parecían reflejar la incertidumbre que pesaba en su ánimo. Juntas, se apresuraron a encontrar un taxi. Sentada en el vehículo, Mariela sostuvo su bolso contra el regazo y cerró los ojos un instante, deseando que la tensión se aligerara. Sin embargo, las palabras de quien la había llamado seguían resonando. Podríamos arreglar esto sin tanto ruido. Nada bueno auguraba esa insinuación. Llegó a su modesto cuarto de alquiler al filo de la tarde. Los pies le dolían, el estómago rugía de hambre, pero su preocupación era mayor que el cansancio físico. Se sentó en la pequeña cama, sacó los documentos que había llevado al juzgado y revisó si todo seguía intacto. Con alivio comprobó que lo esencial estaba resguardado. Guardó con llave el resto de sus copias y decidió mandar un mensaje de texto a su antiguo compañero, el contable forense, agradeciéndole la ayuda. Necesitaba confirmar que estuviera preparado para el día siguiente, pues su testimonio resultaba crucial. El tiempo avanzó sin que Mariela pudiera relajarse del todo. Intentó comer algo, pero cada bocado se le hacía un nudo en la garganta. Entretenida en pensamientos turbios, saltó de pronto cuando oyó golpes en la puerta. Se preguntó si sería Tania, mas al asomarse, distinguió la figura de un hombre alto con semblante serio, vestido con ropa informal, que sostenía una carpeta. Temerosa de que fuera otro enviado de Álvaro, preguntó con voz cautelosa: ¿Quién es? Disculpe, soy Luis Robledo, periodista independiente. Sé que su caso ha salido a la luz y me gustaría ayudarla a difundir la verdad. He investigado a De la Riva Investments desde hace tiempo. La simple mención de aquel nombre bastó para que Mariela sintiera un leve temblor en las piernas. Dudó, pero aquel hombre, mostrando su acreditación, insistió en que no pretendía dañarla. Había oído hablar de ella, de su valor al demostrar que detrás de un uniforme de limpieza había una abogada que no temía la confrontación. Mariela contempló la posibilidad de hablar con la prensa. Sin embargo, recordar la actitud de Álvaro y sus amenazas veladas la impulsó a rechazar cualquier entrevista por el momento. Le dio las gracias y cerró con suavidad. No quería exponerse más de la cuenta. La noche avanzó, y en el silencio de su cuarto, Mariela dejó que las emociones fluyeran: rabia, agotamiento, miedo. Se sentía sola,
aunque supiera que la justicia estaba de su lado. Al menos, la jueza había mostrado firmeza y la había puesto bajo protección. Miró el celular, dudando si llamar a su madre en el pueblo. No deseaba preocuparla, pero anhelaba escuchar su voz. Al final, marcó. Habló con ella unos minutos, contándole que las cosas iban bien, que no debía inquietarse. Terminó la llamada con un nudo en la garganta, pero también con el corazón un poco más ligero. Saber que su madre rezaría por ella le dio algo de consuelo. Después, recordó que al día siguiente debía madrugar, pues la vista con los peritos se haría muy temprano. Se recostó contemplando la bombilla del techo y permitiendo que su mente repasara cada uno de los argumentos que usaría. No se permitiría flaquear. Sabía que Álvaro intentaría contragolpes más feroces y que no bastaría con mostrar un título universitario para impresionarlo. Aquel hombre estaba habituado a ganar mediante el peso de su riqueza, y ella lo había retado en público. El mero hecho de que la considerasen testigo protegido era suficiente prueba de lo peligrosa que se había vuelto la partida. Al día siguiente, cuando asomó el primer rayo de sol, Mariela se levantó con un cosquilleo de nervios en la boca del estómago, pero con determinación en la mirada. Se preparó para la audiencia sabiendo que no había retorno posible. Cambió su uniforme de limpieza por la ropa más formal que poseía. Revisó de nuevo sus notas y guardó sus copias de seguridad. Mientras salía del edificio, sintió el frío aire matinal. Alzó la frente, recordando las últimas palabras de su padre. Confía en la justicia, hija, aunque a veces parezca dormida. Y con esa promesa en mente, se encaminó hacia la siguiente batalla legal, dispuesta a no dejarse intimidar, convencida de que en esa sala, con pruebas sólidas y coraje, la verdad podía ganar. La mañana se presentó gris y con una neblina que envolvía las calles de la ciudad. Mariela descendió del autobús sosteniendo su carpeta contra el pecho, consciente de que ese día debía afrontar un examen crucial frente a la jueza Martínez y ante los especialistas convocados por el tribunal. Caminó con paso rápido, intentando apartar el miedo que la acechaba desde que recibió aquella extraña llamada ofreciendo un supuesto arreglo. El cielo parecía anunciar lluvia, como si compartiera el clima interior que la acompañaba. Al acercarse a la entrada principal, vislumbró un cordón de periodistas que aguardaban novedades sobre el caso, y un par de cámaras se giraron para enfocarla. Sin embargo, decidió mantener la calma, ajustó su chaqueta y siguió su camino sin detenerse. No quería conceder declaraciones, ni arriesgarse a malinterpretaciones. Solo deseaba llegar puntual a la sala donde, en escasas horas, se definiría el futuro del litigio. Observó a su alrededor buscando a Tania, pues habían acordado entrar juntas, pero su amiga no aparecía. Mariela respiró hondo y se dispuso a entrar sola, sosteniendo el nudo de tensión en el estómago. El interior del juzgado mostraba el mismo trajín habitual, con empleados caminando de un lado a otro, llevando expedientes o contestando llamadas urgentes. A cada paso, Mariela sentía las miradas de algunos funcionarios que la reconocían y le dedicaban un ademán de discreto respeto. Ya nadie la veía solo como la encargada de limpiar las oficinas. Su declaración del día anterior había sacudido muchos prejuicios. El eco de sus pasos resonaba en el mármol hasta que llegó frente a la puerta designada para la reunión con los peritos. Al girar el picaporte, se encontró con la silueta de la jueza Martínez, quien mantenía una conversación al parecer tensa con otro magistrado. En cuanto la vio, la jueza interrumpió su charla y le indicó que se sentara, invitándola a aguardar unos minutos. Mariela se acomodó en una silla cerca de la pared, mientras apoyaba la carpeta sobre sus rodillas. Sentía que la ansiedad le escalaba por la nuca, pero se esforzó por mantener el semblante sereno. Por fin, el otro magistrado se retiró, y la jueza, con semblante serio, se acercó a ella para explicarle la dinámica que se llevaría a cabo.
Señora Campos, comenzó la jueza, revisando unos papeles en su mano. Hoy comparecerán 2 especialistas en peritaje informático y un contador forense para analizar la documentación que usted presentó. Además, por solicitud de la defensa del señor de la Riva, se presentará un experto externo que revisará la autenticidad de los registros. Queremos garantizar la imparcialidad. Desde este momento, usted estará bajo protección de personal de seguridad del tribunal, dadas las amenazas que ha reportado. Necesito que colabore con los peritos, respondiendo con exactitud cualquier duda que tengan. Todo el proceso será grabado y quedará asentado en actas. ¿De acuerdo? Mariela asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que cada palabra que pronunciara debía ser verdadera y comprobable, pues cualquier contradicción podría desacreditar sus denuncias. La jueza le dedicó una mirada de cierta empatía antes de añadir: este es solo el inicio. Estamos ante un caso que, si las evidencias son tan sólidas como parecen, puede desatar implicaciones muy serias en el ámbito empresarial y gubernamental. Conserve la serenidad y recuerde que aquí todas las partes tienen derecho a exponer sus argumentos. Los minutos siguientes pasaron como en un suspiro. En una mesa amplia, los peritos informáticos, un contador forense y el experto propuesto por la defensa se dispusieron a revisar copias digitales de correos electrónicos, facturas y balances que Mariela había proporcionado. La presencia del abogado de Álvaro era evidente. Supervisaba cada movimiento con ojos avisores, anotando en su cuaderno cualquier detalle que pudiera servir para descalificar las pruebas. Mariela, sentada a un costado, respondía con voz baja pero segura cuando alguno de los especialistas le preguntaba sobre el origen de cierta nota o el motivo por el que creyó relevantes determinadas transacciones. Sabía que la defensa intentaría pintar sus hallazgos como producto de un robo de documentos o de una manipulación malintencionada. Así que se centró en la claridad de las explicaciones. Uno de los peritos, tras analizar una cadena de correos donde se mencionaban comisiones opacas, la miró con curiosidad y soltó: ¿Usted misma estudió Derecho con alguna especialidad fiscal? Pareciera que sabía exactamente qué buscar. Mariela esbozó una sonrisa tímida, admitiendo que había cursado materias afines, lo cual le sirvió para entender mejor los indicios de fraude. Las horas se alargaron, y el ambiente se volvió denso. De vez en cuando, Álvaro aparecía en la sala para observar lo que ocurría, sin ocultar su desagrado. Mariela se mantenía firme, si bien su cuerpo reflejaba el agotamiento. Alrededor de las 3 de la tarde, uno de los peritos solicitó un breve receso para revisar ciertos datos en una base externa. La jueza aprobó la pausa, recordando a todos que debían abstenerse de cualquier contacto indebido. Mariela se dirigió a la cafetería del juzgado, esperando poder comer algo ligero. Sin embargo, apenas pudo dar unos sorbos a un café cuando notó una sombra a su lado. Era el propio Álvaro, con su sonrisa tensa y el ceño cargado de altivez. «Mira, chica», dijo con un susurro áspero, «mi paciencia se agota. Hay una oferta sobre la mesa. Si la tomas ahora, evitaremos prolongar esta farsa». Mariela levantó la mirada sin parpadear. «No estoy aquí por dinero, señor de la Riva. Estoy por la verdad». Él soltó una risa seca. «No sabes contra qué te enfrentas. Puedo hacerte la vida imposible». Ella, tragando el miedo, lo miró con determinación. «Quizá, pero su arrogancia no cambiará mis convicciones». Volvió al despacho con las manos temblorosas. La jueza, notando su agitación, le preguntó si algo había sucedido. Mariela admitió que intercambió palabras con Álvaro, pero prefirió no dar detalles. La magistrada pidió reforzar la seguridad y ordenó reanudar el análisis. Uno de los peritos mostró facturas vinculadas a empresas ficticias cuyos nombres no figuraban en el registro oficial. El contador forense explicó que eso sugería lavado de dinero o fraude contable.
El experto de la defensa replicó que eran filiales en proceso de registro, sin aportar pruebas contundentes. Loaiza acusó a Mariela de filtrar secretos corporativos. La jueza lo silenció con un golpe de mazo y recordó que la legalidad de esas transacciones era precisamente el punto central de la investigación. A cada documento surgían más dudas. Aunque agotada, Mariela respondió con datos concretos, sustentando cada hallazgo. Al cierre de la sesión, la atmósfera se sentía más pesada, como si el peso de la verdad empezara a oprimir a los implicados. Así transcurrió el resto de la jornada. Al caer la tarde, los peritos pidieron más tiempo para analizar los documentos. La jueza fijó otra audiencia y ordenó a las partes no interferir, bajo pena de obstrucción. Álvaro, furioso, salió sin saludar. Mariela, exhausta, se despidió de la jueza con respeto. Sentía alivio por haber avanzado, aunque también percibía el peligro creciente. A la salida, Tania apareció para acompañarla. Estuvo ausente por asuntos familiares, pero tras saber de las amenazas, decidió no dejarla sola. Mientras caminaban por la acera oscura, Tania lamentó que tanta corrupción quedara impune. Era hora de que alguien conocedor de la ley enfrentara a estos poderosos, dijo con admiración. Mariela sonrió con modestia. Sabía que la batalla apenas empezaba, pero sentir ese respaldo le dio fuerzas para seguir. Al llegar a su habitación, Mariela soltó un suspiro largo. Sabía que cada día sumaba un nuevo riesgo, pero también reforzaba su convicción de proseguir. Repasó mentalmente las pruebas y recordó la fría amenaza de Álvaro. Sostuvo el teléfono, lista para cualquier emergencia, y se repitió que no estaba sola. La verdad finalmente saldría a la luz, sin falta y con fuerza. Al día siguiente, una fina llovizna caía sobre la ciudad mientras Mariela y Tania avanzaban juntas hacia el juzgado. El viento frío les cortaba la cara, pero preferían caminar a paso rápido, en lugar de esperar un autobús lleno, temiendo que la hora se les echara encima. Mariela apenas había dormido, pues pasó gran parte de la noche revisando la carpeta donde almacenaba copias y apuntes. Aún así, la determinación seguía firme en sus ojos. Por su parte, Tania llevaba un gesto de preocupación, consciente de que la situación se había vuelto mucho más arriesgada desde que Álvaro amenazara con hacerles la vida imposible. Llegaron con algo de anticipación y, en la entrada del edificio, hallaron a un guardia de seguridad que ya las reconocía. Les indicó que debían dirigirse directamente al ala reservada para el encuentro con los especialistas, evitando la aglomeración de periodistas. Mariela agradeció el gesto y juntas entraron por un pasillo lateral, donde notaron de inmediato la presencia de dos hombres trajeados que no identificó como empleados habituales. Uno de ellos sostenía un teléfono y la observaba de reojo. Ese detalle inquietó a Mariela, que se aferró con más fuerza a su carpeta. Sabía que era probable que de la Riva hubiese desplegado a sus propios investigadores, dispuestos a encontrar cualquier brecha en su testimonio. La jueza Martínez había adelantado que el día se centraría en los hallazgos provisionales de los peritos. En un despacho amplio, con ventanas que dejaban filtrar la luz gris de la mañana, Mariela y Tania tomaron asiento junto a otros funcionarios, mientras aguardaban la llegada de la jueza y los expertos. Sobre la mesa descansaba un monitor conectado a un ordenador con acceso cifrado, donde se irían proyectando los resultados del peritaje. La atmósfera se sentía tensa pero productiva. Se notaba que, tras la revisión minuciosa del día anterior, se habían detectado varias anomalías dignas de un análisis a fondo. Pasados unos minutos, apareció la jueza con gesto ceñudo. Saludó a todos con un leve asentimiento, sin perder tiempo en cortesías. Solicitó que los peritos expusieran su informe inicial y se dio la palabra a un hombre de contextura delgada, gafas y expresión extremadamente seria. Se presentó como Ramiro Godoy, especialista en delitos financieros.
Abrió un dossier repleto de gráficos y tablas y declaró que según sus conclusiones preliminares, había al menos 23 documentos con indicios claros de manipulación contable. El abogado Loaiza, sentado a un costado, tomó nota frenéticamente. Cada vez que Godoy mencionaba una cifra o un nombre, torcía el gesto, consciente de que aquello reforzaba la denuncia de Mariela. En cambio, ella escuchaba con atención, sintiendo que la semilla de la verdad empezaba a germinar. Godoy agregó que algunas facturas tenían sellos con fechas contradictorias y que las firmas de ciertos supervisores no correspondían a quienes figuraban en el organigrama de la empresa. Aquello sugería un mecanismo planificado de falsificación de documentación, posiblemente para enmascarar sobornos o desvíos de capital. Al concluir su breve exposición, Godoy cedió la palabra a la perito informática, una mujer llamada Carmen Herrera. Ella mostró diapositivas donde se veían correos electrónicos con mensajes en los que se negociaban comisiones. Aunque gran parte del contenido había sido borrado, el software especializado logró recuperar fragmentos incriminatorios. En uno de ellos se hablaba de compensaciones a diversos funcionarios públicos a cambio de acelerar licencias inmobiliarias. También aparecía la firma electrónica de un alto cargo de la compañía, conocida por su cercanía a Álvaro. La jueza miró a Loaiza y le preguntó si deseaba objeciones. Él, con voz tensa, aseguró que la defensa necesitaba tiempo adicional para examinar la autenticidad de aquellos correos. Entonces intervino la jueza para pedirle a Mariela que explicara de nuevo cómo obtuvo dichos archivos. Ella reiteró que limpiaba las oficinas y que en repetidas ocasiones hallaba correos impresos y copias digitales sin resguardar. Su conocimiento legal y su intuición la llevaron a sospechar de esas transacciones, así que decidió conservar pruebas. Añadió que nunca forzó contraseñas ni sustrajo correspondencia privada. Solo tomó documentos que habían sido arrojados a la basura o dejados a la vista, considerando que, de existir un delito, el deber ético era exponerlo. La jueza asintió y Loaiza frunció el ceño con desaliento. El silencio en la sala era apenas interrumpido por el tecleo de un asistente registrando cada palabra. Tania, quieta en un rincón, contenía el aliento, atenta a cada detalle. Si todo salía bien, pronto habría argumentos para abrir un proceso penal más amplio contra Álvaro y su compañía. Sin embargo, ambas sabían que en cualquier instante surgían contramedidas agresivas. Cuando Godoy retomó la palabra, sacó un informe adicional que revelaba coincidencias entre las cuentas bancarias de De la Riva Investments y otras sociedades radicadas en paraísos fiscales. Incluso mostró un mapa señalando las rutas de fondos desviados. La jueza cruzó las manos y preguntó a Loaiza si la defensa tenía algún descargo inmediato. El abogado bebió un sorbo de agua y se levantó con aire solemne, proclamando que la empresa contaba con filiales internacionales y que no era inusual mover dinero a bancos extranjeros. Aún así, reconoció que necesitarían tiempo para esclarecer cada transferencia. Mariela se mantenía atenta a cada dato, procesando la magnitud de un esquema que, tal vez, iba mucho más allá de lo que ella imaginaba cuando empezó a juntar evidencias. Se sintió pequeña ante la complejidad de los movimientos financieros, pero también esperanzada. El método que habían empleado para encubrir delitos no era infalible, y los expertos parecían decididos a destapar la verdad. Fue en ese instante que la jueza se dirigió a Mariela para preguntarle si, antes de ejercer como limpiadora, había trabajado en algún despacho legal que la familiarizara con estas investigaciones. Ella confesó que solo tuvo una pasantía universitaria breve en un bufete que manejaba asuntos corporativos, pero su prioridad había sido sostener a su familia, motivo por el cual tuvo que aceptar el empleo en el juzgado cuando se vio sin recursos. Su carrera de derecho quedó en suspenso, aunque conservó sus conocimientos básicos. Tania observó la escena con un tenue orgullo en los ojos.
Recordó cómo Mariela, antes de revelarlo en la audiencia, nunca mencionaba su título. Muchos dentro del juzgado la veían como una trabajadora más, sin imaginar su capacidad real. Ahora, ese bagaje que se había mantenido oculto le otorgaba la posibilidad de enfrentarse a uno de los hombres más temidos de la ciudad. En un momento inesperado se abrió la puerta bruscamente. Apareció un joven mensajero con un sobre lacrado, solicitando permiso para entregarlo a la jueza. Ella lo tomó, leyó el remitente y se sobresaltó al reconocer el sello de una fiscalía especializada. Abrió el sobre y recorrió el contenido con la mirada, visiblemente impactada. Hubo un silencio profundo. Finalmente, la jueza levantó la vista y comunicó que, según la información remitida, un fiscal había iniciado de oficio una investigación penal contra la cúpula de la empresa de Álvaro, basándose en indicios de cohecho y lavado de activos. Las declaraciones de Mariela, unidas a otros informes anónimos, habrían motivado la intervención del Ministerio Público. El propio Álvaro, en calidad de representante legal, sería citado para responder en sede penal, y el juzgado en que se encontraban colaboraría con la recolección de pruebas. Las reacciones no se hicieron esperar. Loaiza solicitó un receso urgente para consultar con su cliente. Tania se acercó a Mariela y la abrazó con suavidad, murmurando que aquel era un paso gigante. Mariela, conmovida, apenas pudo articular palabra, agradecida por el apoyo de su amiga. Sin embargo, la mirada de la jueza reflejaba la gravedad de la situación. Ese giro podía detonar represalias más feroces. Advirtió a Mariela que se abstuviera de circular sola y que, en cuanto salieran del juzgado, se pusiera en contacto con el cuerpo de seguridad asignado. Entre murmullos, la sala quedó medio vacía cuando Loaiza salió para llamar a Álvaro y sus asesores. Mientras tanto, los peritos seguían reunidos con la jueza, consolidando el informe. Mariela sintió un cosquilleo de triunfo a la vez que un temor creciente. Alguien había filtrado también otro informe anónimo que confirmaba sus sospechas. ¿Sería un empleado interno de la compañía que ya no soportaba el encubrimiento? Lo cierto era que los tiempos de impunidad parecían acercarse a un final incierto. Antes de retirarse, la jueza anunció que, al concluir el peritaje, citaría a una audiencia especial donde se presentarían conclusiones preliminares y se coordinaría con la fiscalía para integrar la causa penal. Mariela comprendió que aquello era más grande de lo esperado y que su papel en todo esto apenas comenzaba. Al salir, Tania la tomó del brazo y la guió hasta una puerta lateral. Allí aguardaba un agente que las escoltaría. Mientras recorrían el pasillo, Mariela recordó que, aunque la lluvia y las amenazas arreciaran, había una fuerza mayor: la convicción de que la verdad no se negocia. Al llegar a la calle, levantó la vista y notó que las nubes empezaban a disiparse levemente, como un presagio de luz tras la tormenta. Aún así, quedaba mucho por batallar. Al día siguiente, la noticia de la investigación penal contra De la Riva Investments acaparó titulares en los periódicos locales. Aunque la información se manejaba con cautela, circulaban rumores de allanamientos pendientes y de listas de funcionarios involucrados. Mariela se enteró de ello al encender la radio de su pequeña cocina, mientras preparaba el desayuno con manos temblorosas. Pensar que un poderoso empresario como Álvaro pudiera terminar tras las rejas parecía casi irreal, pero los testimonios y las evidencias empezaban a encajar en un rompecabezas que revelaba la magnitud de la corrupción. Tania, quien había pasado la noche en un cuarto vecino para ofrecerle compañía, entró con el ceño fruncido al verla tan ensimismada. Le recordó que esa mañana tenían previsto reunirse con un funcionario de la fiscalía para formalizar nuevas declaraciones y entregar copias adicionales de la documentación. Mariela apagó la radio, sintiendo un hormigueo de ansiedad que se mezclaba con la determinación de llegar hasta el final.
Apenas pusieron un pie en la calle, les acompañó un agente designado por la jueza Martínez. Al verlo, Tania soltó un suspiro de alivio. No era trivial contar con protección extra después de las amenazas veladas que Mariela había recibido. Mientras avanzaban por la acera, el guardia las mantenía en su rango de visión, atento a cualquier movimiento sospechoso. La ciudad lucía hoy más ajetreada que de costumbre. Tal vez la filtración en la prensa había despertado la curiosidad de muchos. Entre el bullicio de autos y transeúntes, Mariela pensaba en las familias desalojadas por las maniobras inmobiliarias de la Riva, recordando los testimonios de ancianos que perdieron sus casas en remates injustos. Ese pensamiento le reafirmó que su lucha no solo era personal, sino también moral. Al cruzar la avenida principal, sintió en la nuca la tensión de saberse vigilada, pero se aferró a la idea de que la justicia estaba al fin actuando. Llegaron a la fiscalía y se dirigieron al despacho del funcionario que las esperaba. Era un hombre de mediana edad, con gafas rectangulares y un semblante afable pero profesional. Les ofreció asiento y pidió a Mariela que relatara brevemente cómo había descubierto las pruebas contra De la Riva Investments. Ella habló con claridad, esforzándose por no omitir detalles esenciales. Explicó su rol en el juzgado, las noches en que hallaba documentos dudosos y el apoyo de su antiguo compañero, experto en contabilidad forense. El funcionario, tras tomar apuntes, confirmó que la investigación penal avanzaba con rapidez y que se contemplaba la posibilidad de solicitar un congelamiento de activos a la empresa. Tania observó desde un costado, sintiéndose orgullosa. Al finalizar, el hombre les aseguró que la fiscalía contaba con escoltas adicionales para quienes colaboraran con el caso, instándolas a no bajar la guardia. Agradeciendo la atención, ambas salieron del recinto sintiéndose un poco más seguras. El resto de la mañana transcurrió con relativa calma. Aprovecharon para visitar una cafetería cercana, donde por fin pudieron sentarse a desayunar con cierta tranquilidad. Tania le insistió a Mariela en que procurara delegar parte de su carga emocional, ya que era evidente el desgaste que estaba sufriendo. Ella admitió que las noches se le hacían eternas, reviviendo las amenazas de Álvaro y temiendo represalias. Sin embargo, declaró que nada la haría retroceder. Mientras revolvía su taza de café, Mariela meditó sobre el apoyo inesperado que había recibido de algunos compañeros del juzgado. Varios se acercaron a ofrecerle testimonios o relatos de situaciones extrañas que apuntaban a la corrupción de la empresa. Decidió que esa misma tarde recopilaría todos esos datos adicionales y se los remitiría a la fiscalía, con la esperanza de fortalecer aún más el caso. Pasado el mediodía, regresaron al juzgado para recoger los últimos documentos cotejados por los peritos. Una vez allí, Mariela percibió un ambiente de expectación. Varios empleados hablaban en voz baja, mirando de reojo hacia el despacho de la jueza. En ese lugar, según se comentaba, se había presentado un escrito de la defensa de Álvaro solicitando postergar las audiencias. El argumento era que necesitaban tiempo para responder a la avalancha de acusaciones y recabar pruebas que demostraran, a su juicio, que todo formaba parte de una conspiración contra la empresa. El agente que escoltaba a Mariela las condujo hasta la oficina de la secretaria del juzgado, donde les entregaron copias de la petición. Leyéndolas por encima, ella notó el tono desafiante con que se referían a su persona, tildándola de oportunista. Tania apretó los labios indignada, pero Mariela recordó las palabras de la jueza. La paciencia y la verdad son nuestras mejores armas. La respuesta de la jueza no se hizo esperar. Rechazó la postergación, recordando que la ley ampara un plazo razonable para la defensa, pero no tolera maniobras dilatorias que perjudiquen el esclarecimiento de la verdad. Aquella determinación inyectó renovada confianza en Mariela, quien respiró aliviada. Sin embargo, el abogado Loaiza no se rindió. Presentó una queja formal ante la instancia superior, alegando parcialidad del tribunal,
La noticia llegó como un balde de agua fría. Pretendían recusar a la jueza Martínez, lo cual, de proceder, retrasaría todo el proceso. Tania maldijo por lo bajo, temerosa de que las artimañas legales acabaran neutralizando los avances logrados. Mariela comprendió que debían prepararse para esa contingencia. Mientras revisaba con atención la copia de la queja, se dio cuenta de que la defensa usaba como argumento el presunto favoritismo hacia ella por parte de la jueza, basándose en que la magistrada había dispuesto medidas de protección especial. Aquello confirmaba que la estrategia de la empresa consistía en golpear donde fuera posible. Ese mismo día por la tarde, tuvo lugar una reunión reservada en la oficina de la jueza Martínez. Asistieron Mariela, Tania, los peritos principales y un representante de la fiscalía. El objetivo era coordinar los siguientes pasos, anticipando la posibilidad de que la recusación complicara el proceso. La jueza, con semblante serio, comunicó que estaba dispuesta a defender su imparcialidad, pero si la instancia superior consideraba viable el pedido de la defensa, un nuevo juez podría tomar el caso. Aún así, subrayó que las pruebas recabadas mantendrían su validez y que los peritajes realizados no se anularían. Mariela sintió un nudo de frustración en la garganta, preguntándose si todo el esfuerzo quedaría en vilo por un tecnicismo. El representante de la fiscalía aseguró que, independientemente del juez, el caso penal contra De la Riva Investments avanzaría. Tania le dio un suave apretón de mano a Mariela, intentando infundirle fortaleza. El encuentro concluyó con el acuerdo de reunir más testimonios y entregar más pruebas a la brevedad. Ya entrada la noche, Mariela y Tania se retiraron a sus respectivos alojamientos, con la compañía de un guarda asignado. El cansancio era insoportable, pero aún quedaban gestiones por hacer. Mariela se sentó en la diminuta mesa de su habitación, encendió su viejo computador portátil y empezó a digitalizar los apuntes recogidos en los últimos días. La pantalla iluminaba su rostro con un brillo pálido, mientras sus dedos tecleaban sin descanso. Cada nuevo testimonio de compañeros del juzgado o de vecinos afectados reforzaba la convicción de que, tras la fachada ostentosa de la Riva Investments, se ocultaba un esquema de corrupción sistemática. Ya cerca de la medianoche, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El contenido era breve. Lo que haces pondrá en peligro a quienes más amas. Detente ahora. Se le heló la sangre. Recordó las palabras de Álvaro, su soberbia y su poder, y sintió que el miedo intentaba paralizarla. Sin embargo, decidió reenviar ese mensaje a la fiscalía, dispuesta a no ceder al chantaje. A la mañana siguiente, Mariela se preparó para afrontar un nuevo capítulo en aquel proceso. Aguardaba una cita crucial en el tribunal, sin imaginar que las revelaciones por venir sacudirían más profundamente los cimientos de la ciudad. Al despuntar el día, Mariela notó un inusual silencio en el pasillo de su edificio. Incluso los ruidos habituales, como la vecina regando plantas o el rechinar de la puerta metálica, parecían suprimidos por una atmósfera de expectativa. Sus manos seguían temblando al recordar el mensaje amenazante que había recibido la noche anterior. Sin embargo, se dijo que, pese al miedo, mantendría firme su rumbo. Se vistió con ropa formal, revisó su bolso para cerciorarse de que llevaba copias de los documentos clave y salió sin demorar. Tania la esperaba en la esquina, acompañada del guardia asignado por la fiscalía. La saludó con un gesto nervioso, informándole que la jueza Martínez había convocado a una audiencia de emergencia. Mariela respiró hondo, preguntándose qué novedad habría precipitado esa reunión tan repentina. Tal vez se trataba de la recusación. Cuando llegaron al juzgado, el bullicio era mayor que nunca. Periodistas y curiosos se arremolinaban en la entrada, buscando declaraciones sobre las supuestas operaciones ilegales de la Riva Investments. Algunos camarógrafos enfocaban directamente a Mariela, aunque ella, nerviosa, optaba por agachar la vista y aferrarse a los papeles que portaba.
Un oficial de seguridad las condujo por un pasillo lateral hasta la sala donde aguardaba la jueza Martínez junto a varios empleados. El ambiente se sentía eléctrico. 2 individuos con trajes grises revisaban expedientes, murmurando cifras y fechas. Tania alcanzó a escuchar algo sobre nuevas pruebas que implicaban a un alto funcionario municipal. Esa noticia encendía otra alarma. Si las ramificaciones llegaban a esferas políticas, era probable que la presión sobre Mariela se intensificara aún más. La jueza las recibió con un gesto grave y les pidió que se acercaran. Informó que la recusación presentada por la defensa de Álvaro había sido rechazada en primera instancia, lo cual significaba que ella conservaría el caso. Sin embargo, la magistrada advirtió que podrían apelar a instancias superiores, prolongando el proceso. Mariela sintió un alivio momentáneo, pero comprendía que la estrategia de la empresa sería insistir en cada resquicio legal para entorpecer la investigación. Asimismo, la jueza reveló que había nuevas evidencias recibidas de forma anónima, consistentes en grabaciones de llamadas y mensajes que apuntaban a una red de sobornos en la aprobación de licencias urbanísticas. Al parecer, más empleados internos de la Riva estaban colaborando sigilosamente, temerosos de verse involucrados en delitos mayores. Durante la reunión, un representante de la Fiscalía detalló cómo esas grabaciones anónimas señalaban directamente a gerentes medios y asesores legales de la corporación, vinculados con pagos ilícitos a funcionarios municipales. Para Mariela, escuchar esas revelaciones fue un golpe agridulce. Por un lado, confirmaban que su denuncia no era un hecho aislado. Por otro, se evidenciaba la sofisticación de un esquema delictivo que llevaba años en operación. Tania no dejaba de observarla, intentando descifrar si aquella avalancha de información la superaba. Pero cada vez que surgía un nuevo dato, Mariela recordaba a las familias afectadas y se reafirmaba en que su lucha debía continuar. Con voz serena, ofreció su colaboración para cotejar fechas y nombres con los documentos que ella misma había rescatado de la papelera de la empresa. Al término de la sesión, la jueza dispuso que los peritos se reunieran con los investigadores policiales para coordinar una inspección inminente en las oficinas de la Riva. Era la primera vez que se hablaba abiertamente de un allanamiento, y la sola mención de la palabra provocó tensión en la sala. El abogado Loaiza, presente como observador, protestó de inmediato, asegurando que aquello vulneraba la presunción de inocencia de su cliente. La magistrada, con firmeza, replicó que se trataba de medidas cautelares avaladas por la ley, si la fiscalía lo requería para asegurar las evidencias. Mariela sintió un escalofrío de esperanza al imaginar que, por fin, se descubriría todo lo que ella no había alcanzado a ver. Sin embargo, también temía la furia de Álvaro al verse acorralado. Al salir del juzgado, Tania y Mariela se encaminaron hacia un pequeño parque cercano para despejar la mente. Bajo la sombra de los árboles, conversaron sobre la magnitud del problema. Mientras más datos salían a la luz, más evidente resultaba que de la Riva era solo el rostro visible de una maquinaria corrupta que involucraba a políticos, burócratas y empresarios. Tania mencionó haber escuchado rumores sobre sobornos canalizados a través de fundaciones aparentemente benéficas. Mariela pensó en la familia de Álvaro, en su círculo de amistades influyentes y en las fiestas exclusivas que organizaba para forjar alianzas. Comprendió que se enfrentaba a un entramado poderoso, dispuesto a frenar la investigación con cualquier recurso. Sin embargo, también sentía que un creciente número de personas se animaba a denunciar. De pronto, sonó el celular de Mariela. Al contestar, una voz femenina le dijo llamarse Verónica, ex empleada de la compañía, dispuesta a revelar información vital sobre las licitaciones irregulares. Con voz temblorosa, confesó haber falsificado firmas bajo órdenes directas de un superior, y ahora temía por su seguridad.
Mariela le sugirió contactar de inmediato a la fiscalía y ofreció acompañarla. Pero Verónica se mostró reacia a presentarse en público. Temía perder todo, pues todavía figuraba en la nómina de la Riva. Aún así, prometió enviar copias de los documentos que guardaba. Tras cortar la llamada, Mariela sintió un ligero temblor en las manos, comprendiendo que cada vez más personas estaban hartas de vivir bajo las amenazas de la corporación. Era una oportunidad de oro, pero también un riesgo enorme. Regresaron al juzgado al final de la tarde, convocadas de urgencia por la jueza. Al entrar en la sala, percibieron un ambiente cargado de tensión. Loaiza estaba allí, acompañado de dos hombres corpulentos con semblante adusto. La jueza anunció que acababa de llegar una solicitud formal de la defensa para que Mariela fuera investigada por espionaje industrial. Según ellos, la obtención de documentos de la empresa constituía un delito y exigían procesarla penalmente. Ante semejante acusación, Tania soltó un gesto de rabia, pero Mariela se mantuvo inexpresiva. La magistrada recordó que, si existía un interés público en el material recabado, no podía hablarse de espionaje, sino de denuncia ciudadana. Además, la Fiscalía ya lo había validado como prueba de presuntas irregularidades. Loaiza, sin embargo, amagó con escalar el asunto a un tribunal superior. En medio de ese agrio intercambio, surgió otro giro inesperado. Uno de los hombres trajeados que acompañaba a Loaiza pidió hablar. Resultó ser un alto directivo de la empresa, quien declaró tener pruebas de que Álvaro había ordenado espiar los movimientos de Mariela y sobornar a ciertos funcionarios del juzgado. La sala quedó en silencio. Incluso Tania, que solía reaccionar con vehemencia, se quedó boquiabierta. Aquel directivo aseguró que estaba harto de participar en maniobras sucias y prefería colaborar con la justicia. Entregó un sobre sellado a la jueza, diciendo que contenía copias de correos electrónicos donde se mencionaban pagos clandestinos. La reacción de Loaiza fue de sorpresa e indignación. Sin embargo, la jueza ordenó a un funcionario que examinara la validez de los documentos, advirtiendo que cualquier obstrucción sería sancionada. Mariela intercambió una mirada de incredulidad con Tania. Aquello superaba sus expectativas. No solo contaban con pruebas contables y correos recuperados, sino que un miembro de la propia cúpula de la empresa confirmaba las sospechas. La jueza, consciente de la gravedad, dispuso que los documentos se analizaran de inmediato y comunicó a la fiscalía lo sucedido. Mientras las luces del despacho titilaban, revelando el largo día que llevaban, Mariela se quedó de pie, sosteniendo las copias que aún resguardaba. Sabía que el cerco en torno a Álvaro se estrechaba. Por primera vez desde que comenzó el proceso, percibió que la verdad estaba a punto de surgir con toda su fuerza. Sin embargo, también presentía que las maniobras de la Riva no habían terminado, y que los días siguientes serían decisivos. La jornada siguiente amaneció con un cielo cargado de nubes, presagio de nuevos conflictos. Desde primeras horas, un movimiento inusual se percibía en la sede judicial, como si todos presintieran que se avecinaba un acontecimiento trascendental. Mariela llegó acompañada por Tania y el agente asignado a su protección, sintiendo en el ambiente la tensión de una batalla que alcanzaba su clímax. Las miradas se centraban en ella. La jueza Martínez había convocado una audiencia especial para revisar las pruebas recientes, entre ellas las presentadas por el directivo de la empresa que, la tarde anterior, traicionó a de la Riva con su inesperada confesión. El anuncio de un posible allanamiento a las oficinas centrales corría de boca en boca, mientras las especulaciones sobre el paradero de Álvaro aumentaban. Nadie lo había visto entrar ni salir. La presión mediática era enorme. Varios canales de televisión y portales de noticias ya hablaban de un escándalo corporativo sin precedentes, involucrando a autoridades que supuestamente habían recibido sobornos para autorizar proyectos irregulares. Cada minuto que pasaba crecía la expectación,
y muchos funcionarios evitaban pronunciarse, temerosos de verse implicados en la red de corrupción. Mariela escuchaba susurros a su alrededor con creciente inquietud. La sala se llenó de periodistas, abogados y curiosos en cuanto se abrieron las puertas. Mariela ocupó el mismo lugar donde, hacía ya varias jornadas, había revelado su título de abogada. Sentía la misma mezcla de nervios y determinación que entonces, pero esta vez cargada de más certezas. Tania, a su lado, le apretó la mano, y ella se convenció de que no estaba sola. El directivo que había decidido hablar contra la corporación, de nombre Ricardo Fuentes, compareció en la parte frontal del estrado. Llevaba un semblante tenso, consciente de que, con su testimonio, sellaba el destino de muchos de sus antiguos colegas. Aún así, confirmó punto por punto las denuncias de Mariela, describiendo con detalle los métodos para encubrir facturas falsas y desviar fondos a cuentas en el extranjero. Cada dato, cada cifra que Fuentes mencionaba, parecía un clavo más en el ataúd de la Riva Investments. El abogado Loaiza intentó, sin éxito, sembrar dudas sobre la credibilidad del testigo, alegando rencores personales como motivo de su confesión. Sin embargo, la jueza, con actitud vigilante, solicitó copias de los documentos que aquel hombre había traído para contrastarlos con el peritaje previo. Por su parte, Mariela sintió un gran alivio al ver que su propia evidencia coincidía con la de Fuentes. Se le removió la conciencia al recordar las noches de insomnio, los miedos a ser despedida, las humillaciones. Todo ese sufrimiento hallaba un sentido en ese instante, mientras el testigo confirmaba que los delitos eran más profundos de lo que ninguno hubiera imaginado inicialmente. La jueza, tras examinar parte de la documentación, ordenó un receso breve para que los peritos tuvieran tiempo de cotejarla con sus bases de datos. En ese lapso, Tania y Mariela permanecieron en el recinto. Notaron que varios empleados del juzgado intercambiaban comentarios discretos sobre un rumor creciente. Álvaro presuntamente estaba intentando huir del país. Se especulaba que podría tomar un vuelo privado. Esa noticia, de ser cierta, suponía una amenaza para la investigación. Sin el principal implicado, sería más difícil llevar a cabo un juicio ejemplar. Mariela pensó en cómo, desde el inicio, él se había burlado de ella y de su color de piel, dándose por seguro de su impunidad. Ahora, acorralado, quizá buscaba escabullirse para no enfrentar las consecuencias de sus actos. El rumor se confirmó minutos más tarde. El fiscal presente en la sala recibió una notificación urgente. Se había emitido una alerta en aeropuertos y fronteras para impedir que Álvaro abandonara el país, pues ya existía una orden de comparecencia obligatoria. Loaiza, al percatarse de la situación, protestó enérgicamente, tildándolo de exceso. La jueza replicó que, dadas las pruebas, el riesgo de fuga era evidente. Reanudada la audiencia, la jueza dio paso a Mariela para ampliar su declaración. Ella explicó con frialdad cómo descubrió correos que discutían la remodelación de un viejo edificio para encubrir grandes sumas de dinero. Describió el asombro al ver, día tras día, documentos con cifras imposibles y sellos falsos. Después, reconoció, temió por su vida, pero la voluntad de exponer la verdad pudo más. Loaiza intentó interrumpirla, alegando que la testigo podía incurrir en difamación, mas la jueza hizo valer su autoridad. Con un gesto firme, indicó que Mariela continuara. Fue entonces cuando ella contó el episodio de las amenazas recibidas por teléfono, los mensajes de texto y las maniobras de intimidación. A pesar de todo, seguía allí, defendiendo su causa con la templanza de alguien que no desea venganza, sino justicia. En ese clima de confusión y revelaciones constantes, el perito informático tomó la palabra para informar el hallazgo de correos electrónicos con la firma digital de Álvaro, que comprobaban su conocimiento directo de las irregularidades. Bajo el título de Ajustes Extraordinarios,
se habían canalizado grandes montos a cuentas sospechosas. Ese informe corroboraba la versión de fuentes y consolidaba el testimonio de Mariela. De pronto, la puerta se abrió y entró un agente de policía anunciando que el propio Álvaro acababa de ser detenido en un hangar privado del aeropuerto, a punto de abordar un jet con destino desconocido. La noticia desató un murmullo de incredulidad y alivio. Incluso Loaiza pareció petrificado, sin articular palabra. La jueza ordenó que trajeran al detenido bajo custodia, para comparecer lo antes posible. Esa revelación marcó un punto de inflexión. Con Álvaro arrestado, la balanza de poder se inclinaba finalmente hacia quienes clamaban justicia. Un rayo de esperanza iluminó el rostro de Mariela, que experimentó un torbellino de emociones. Había resistido insultos racistas, burlas, presiones y amenazas. Ahora, el hombre que la había menospreciado y vejado se enfrentaría a la ley en una posición mucho más vulnerable. La sesión continuó mientras se aguardaba la llegada del detenido. En un ambiente expectante, la jueza revisó nuevos papeles que implicaban a altos funcionarios municipales. El fiscal mencionó la inminencia de más órdenes de captura. Mariela, en un murmullo a Tania, expresó su esperanza de que ese caso se convirtiera en ejemplo para otras víctimas silenciadas. Si ella, una empleada de limpieza negra, había podido revelar este entramado, más personas podrían atreverse a alzar la voz. Tras 2 horas de espera, la puerta volvió a abrirse. Entró un grupo de agentes escoltando a Álvaro, todavía con el elegante traje que llevaba, pero con las manos esposadas y el rostro desencajado. Por primera vez, la soberbia había desaparecido de sus facciones, reemplazada por un rencor impotente. Al cruzar miradas con Mariela, sus ojos destellaron furia, mas no pudo pronunciar palabra. La jueza ordenó silencio inmediato. El fiscal leyó los cargos: fraude, lavado de dinero y sobornos. Álvaro lo negó, pero las pruebas resultaban abrumadoras. Alegó una conjura de exempleados resentidos. La jueza le exigió responder con claridad y anunció la audiencia formal de imputación. Mariela sintió un nudo en la garganta. Pensó en los desprecios de Álvaro y en cómo se burló de su color de piel. Ahora, esposado, él enfrentaba un juicio penal definitivo. Ella se irguió y sostuvo su mirada con firmeza. Los presentes presenciaron una escena de simbolismo. El magnate que solía burlar la ley, confrontado por las pruebas recopiladas por la mujer a quien humilló. Un periodista susurró: «Esta sí que es una imagen». Y en efecto, lo era. Parecía la culminación de un camino lleno de obstáculos, pero significaba el inicio de un proceso complejo, donde cada parte expondría su versión. Mariela y Tania se miraron con emoción, recordando golpes y paso para destapar su verdad. Contemplaban a Álvaro, esposado, sintiendo que la justicia realmente emergía sobre la soberbia y el dinero. El murmullo en la sala se atenuó en cuanto el fiscal finalizó la lectura de cargos. Mariela, sentada junto a Tania, apenas podía creer que aquel momento hubiera llegado. Durante tanto tiempo, había cargado con el peso de saberse subestimada y burlada por Álvaro, quien ahora estaba esposado frente a la jueza. El aire parecía denso, pero impregnado de una sensación de alivio. Cada tanto se escuchaba el chasquido de cámaras fotográficas. Era evidente que la prensa buscaba capturar el instante definitivo de una historia que había conmocionado a la ciudad. En ese ambiente la tensión y la esperanza convivían. Cuando Álvaro levantó la vista, sus ojos reflejaban rabia y desconcierto. Se le había escapado el control que tanto ejercía en las esferas empresariales. La jueza Martínez, sin embargo, mantenía la compostura habitual. Dio instrucciones precisas para que iniciara la fase de presentación de pruebas ampliadas, recalcando la importancia de la presunción de inocencia, pero advirtiendo que los indicios eran contundentes. El fiscal empezó a enumerar los documentos que confirmaban sobornos a funcionarios públicos,
desviación de capitales y reportes falsos. El silencio se convirtió en un testigo más de la tensión dominando el recinto. Nadie osaba romper aquel mutismo intimidante. Mariela, con el corazón acelerado, aguardaba su turno para hablar. Sabía que, en esta etapa, sus declaraciones serían fundamentales para sostener la acusación, pues confirmaban la cadena de irregularidades contables y la actitud prepotente de Álvaro. Recordó las noches de insomnio, las amenazas anónimas, y la imagen de aquel hombre riéndose de su condición de limpiadora. Inspiró hondo, dispuesta a demostrar que sus testimonios no eran fruto de rencor, sino de un anhelo genuino de justicia. Tania le dirigió una mirada de aliento, afianzándole el convencimiento de no acobardarse ante la presión. Segundo reforzaba su certeza de haber obrado correctamente. El fiscal pidió a Mariela acercarse al estrado e iniciar su relato. Con voz calma, ella describió cómo halló los documentos sospechosos en la basura de la oficina, luego de que empleados descuidados los arrojaran sin destruir. Explicó que, al constatar indicios de fraude, consultó a un antiguo compañero de universidad, experto en finanzas forenses, confirmando la magnitud del engaño. El abogado defensor la interrumpió para cuestionar la legalidad del modo en que obtuvo las pruebas, pero la jueza lo invitó a esperar su momento, recalcando que Mariela actuó con intención de denunciar un posible delito. El público observaba expectante. Con la autorización de la jueza, Mariela presentó copias de correos internos donde ejecutivos discutían comisiones especiales. Señaló fechas, montos y nombres, aportando detalles que coincidían con las confesiones de Ricardo Fuentes. El fiscal destacaba la coherencia entre ambos testimonios y la evidencia digital recuperada por los peritos. El abogado defensor respiraba hondo, consciente de que necesitaba un argumento sólido para contrarrestar la solidez de las pruebas. Cada frase pronunciada por Mariela desmenuzaba el andamiaje de mentiras que de la Riva Investments había levantado durante años, afectando a innumerables familias. El ambiente se cargaba de indignación, reflejada en miradas severas. Cuando llegó el turno de Ricardo Fuentes, la sala quedó en silencio absoluto. El hombre respiró con dificultad antes de reconocer que había recibido órdenes directas de Álvaro para maquillar balances y ocultar pérdidas. Confesó su papel en la creación de empresas ficticias usadas como pantalla para el lavado de dinero. Enumeró los encuentros donde se pactaban sobornos con burócratas municipales, revelando la existencia de un acuerdo tácito. A cambio de pagos regulares, se aprobaban proyectos sin cumplir normativas. Fue un testimonio demoledor, que complementó la evidencia levantada por Mariela y los peritos informáticos. Erosionaban la fachada de la empresa. Álvaro, esposado, no pudo ocultar su irritación. Intentó acusar a Fuentes de deslealtad, argumentando que solo buscaba un trato beneficioso con la fiscalía. La jueza, sin embargo, no permitió discusiones fuera de lugar y exigió que la defensa presentara sus alegatos de forma ordenada. Loaiza, cada vez más acorralado, anunció que su cliente se declararía inocente y que todo se trataba de una campaña para desprestigiarlo, mas las evidencias resultaban aplastantes. Mariela contenía el aliento, observando la escena con una mezcla de alivio y desconfianza, consciente de que el juicio aún no había terminado. Paso confirmaba la amplitud del fraude. El fiscal presentó entonces un informe adicional, resultado de la inspección preliminar en varias dependencias municipales. Hallaron recibos de pagos ilegales atribuidos a la empresa de Álvaro, con firmas que coincidían con altos cargos. Mencionó la existencia de fotos y grabaciones, aún bajo verificación, que probarían encuentros clandestinos para pactar favores. La jueza revisó la documentación y, ante la magnitud de las acusaciones, resolvió que procedía a reforzar las medidas cautelares contra el acusado. Mientras tanto, Loaiza, consciente de la fuerza del material,
Intentaba matizarlo como meros indicios sin valor legal concluyente. Muchos contenían la respiración, intuyendo el pronto desenlace inevitable. Mariela percibió que la audiencia no tardaría en concluir, al menos por aquel día. La jueza parecía dispuesta a fijar una próxima sesión para formalizar cargos con mayores detalles. Sin embargo, antes de cerrar la sesión, otorgó la palabra a la parte agraviada, Mariela. Ella se puso en pie, con el pulso acelerado, y dirigió unas breves palabras cargadas de dignidad. Expresó su anhelo de que la justicia dictaminara sin prejuicios, recordando que nadie debería ser minimizado por su origen o su trabajo. Era un momento simbólico que marcaba la esencia del caso. Las cámaras enfocaron su gesto de entereza. Tras esas palabras, la jueza concluyó la audiencia, advirtiendo que la próxima sesión se convocaría en pocos días para formalizar la imputación y programar el juicio. Álvaro, cabizbajo, fue escoltado fuera de la sala por los agentes, mientras periodistas se abalanzaban buscando capturar cada segundo. El fiscal comunicó que más órdenes de detención podrían emitirse pronto, pues había funcionarios públicos implicados. Tania abrazó a Mariela, consciente de que se avecinaba un nuevo capítulo. Nadie sabía con exactitud cuánto tiempo tardaría la resolución, pero el camino hacia la verdad al fin se abría paso. En el aire flotaba atisbo de esperanza. Mariela salió del tribunal rodeada de luces y preguntas. Periodistas la abordaron ansiosos por sus declaraciones, mas ella prefirió ser breve. Agradeció el apoyo recibido y reafirmó que no buscaba ganancias personales, sino poner fin a los abusos que habían perjudicado a tantas familias. Sin esconder su cansancio, declaró que todo ese proceso le había costado noches de insomnio y temor a represalias, pero también le había demostrado la fuerza que otorga creer en la justicia. En sus ojos se reflejaba un sentimiento de triunfo moderado por la prudencia. Sabía que la lucha proseguiría hasta que cada responsable rindiera cuentas. Tania, fiel a su estilo protector, la llevó a un taxi antes de que la multitud se agolpara más. Recorrieron la ciudad en silencio. A través de la ventanilla, Mariela veía los edificios antiguos, imaginando cuántos de ellos se habrían convertido en presa de la especulación inmisericorde de Álvaro y sus cómplices. Sentía un alivio enorme, pero también asumía la responsabilidad que conllevaba haber destapado aquel escándalo. Mientras el vehículo avanzaba, recordó a su padre, quien siempre le inculcó el valor de la honestidad. Era consciente de que su voz resonaba ahora con una fuerza impredecible. Justicia a hacerse visible. Al llegar a casa, Mariela se sentó en su humilde sala y dejó escapar un suspiro de cansancio. Observó las copias de documentos que aún guardaba, sabiendo que pronto serían requeridas en la fase formal del juicio. Pensó en las familias que, sin saberlo, dependían de su valentía para evidenciar la estafa monumental. Recordó también los insultos racistas que sufrió por parte de Álvaro, y cómo los había transformado en combustible para su determinación. Aquella noche durmió con la esperanza de que, tras años de silencio y resignación, la dignidad de los ignorados fuese por fin reivindicada. Amanecer prometía justicia. Con el sol despuntando tras las ventanas del tribunal, Mariela se levantó más temprano que de costumbre, consciente de que ese día representaba la culminación de muchos meses de lucha. Había dormido poco, pero el cansancio no podía disminuir su determinación. Desde la esquina de su habitación, observó las copias de los expedientes que pronto formarían parte del juicio definitivo, donde Álvaro y sus aliados enfrentarían la justicia. Tania llamó a la puerta para recordarle la hora. Ambas sabían que, si bien la etapa de presentación de pruebas ya casi había concluido, quedaba el momento más trascendental, el alegato final, donde cada parte expondría con claridad su postura ante el juez designado para encabezar el proceso.
El eco de las amenazas pasadas seguía vivo, pero ya no con la misma fuerza de antes. Las confesiones de Ricardo Fuentes y la detención de varios funcionarios corruptos habían allanado el camino para que la verdad saliera a la luz. Mariela revisó brevemente sus notas, confirmando que la fiscalía la había convocado para dar un testimonio definitivo. Ese testimonio, sumado a las evidencias forenses y contables, delinearía la sentencia que las víctimas esperaban con tanta ansiedad. Con el corazón vibrante y la mente enfocada, salió de su casa junto a Tania, quien no se apartaba de ella ni un instante. A la entrada del juzgado las recibió un enjambre de reporteros que buscaban declaraciones. Algunas cámaras apuntaban directamente hacia Mariela, ansiosos por captar el rostro de la mujer que había expuesto uno de los mayores escándalos corporativos de la década. Sin embargo, ella optó por el silencio, reservando su voz para el estrado. Tania le cubrió la espalda mientras cruzaban el pasillo hacia la sala principal, notando de reojo cómo ciertos rostros conocidos rehuían el contacto visual. Era comprensible. Muchos temían ser relacionados con aquella maraña de sobornos y fraudes que pronto se ventilaría en la audiencia. En la zona de seguridad, un oficial las guió a una sala contigua donde esperaban la jueza Martínez, el fiscal y otros testigos. Los nervios se notaban en la atmósfera, pero predominaba un sentimiento de determinación colectiva. El fiscal saludó a Mariela con un ligero asentimiento, confirmándole que su testimonio seguiría siendo clave, sobre todo ahora que se habían hallado pruebas adicionales que implicaban a nuevos cómplices. Esa mañana se definirían aspectos cruciales: la cuantía de los daños, las sanciones e incluso la posibilidad de inhabilitar a varios implicados para ejercer cargos públicos. Mariela tomó asiento y bebió un sorbo de agua, inspirando hondo antes de prepararse para el gran momento. Al cabo de unos minutos, la jueza Martínez apareció con semblante serio pero sereno, anunciando el inicio de la audiencia final. En primera fila, Álvaro aguardaba con el ceño fruncido y las manos esposadas, rodeado de guardias. A su costado, el abogado Loaiza consultaba papeles, posiblemente buscando algún resquicio legal. También se encontraban varios de los funcionarios municipales, acusados de recibir sobornos. El bullicio cesó cuando la jueza golpeó suavemente el mazo. «Iniciaremos con la intervención del Ministerio Público», indicó con voz firme, seguido de los testimonios directos de la principal denunciante y los peritos forenses. El fiscal se puso de pie y, con un tono formal, resumió los hallazgos del proceso: la complicidad entre De la Riva Investments y ciertas oficinas administrativas, la falsificación de estados financieros y el cohecho sistemático. También mencionó el papel determinante de Mariela, quien había proporcionado las primeras evidencias que rompieron el muro de silencio. A continuación, invitó a Mariela a presentarse ante el estrado, pidiéndole que confirmara, una vez más, la legitimidad de su información. Ella avanzó con paso tranquilo, sintiendo su pulso acelerado, pero convencida de que ese testimonio representaba la culminación de una misión justa. Bajo la mirada atenta de jueces, fiscales y periodistas, Mariela recordó cómo su travesía comenzó con el hallazgo de papeles tirados en la basura, papeles que revelaban facturas infladas y contratos sospechosos. Explicó la perplejidad inicial, seguida del coraje moral que la empujó a investigar más allá de su rutina de limpiadora. Describió las amenazas que recibió, las veces que sintió miedo de perder su empleo y la dignidad por la que tanto luchó. Sin embargo, insistió, no buscaba venganza personal, sino justicia para todas las familias que habían perdido su patrimonio a causa de maniobras especulativas. Cada palabra resonaba con la fuerza de una verdad incontestable, anclada en documentos verificados por peritos independientes. El fiscal la interrumpió en ocasiones para mostrar diapositivas con correos electrónicos, balances y grabaciones que sustentaban su relato. Mientras tanto, Álvaro mantenía un gesto adusto.
como si aún intentara sostener una fachada de hombre poderoso. La jueza dejó que Mariela concluyera su exposición y luego abrió espacio para el contrainterrogatorio de la defensa. Loaiza se acercó con cautela, haciendo preguntas sobre el momento exacto en que Mariela decidió conservar las pruebas. Intentó insinuar que todo era parte de un plan para desacreditar a De la Riva, pero la firmeza de las respuestas de ella minó sus intenciones. La audiencia prosiguió con la intervención de los peritos, quienes ratificaron que las facturas, correos y estados financieros presentaban claras señales de manipulación deliberada. Confirmaron la existencia de varias cuentas en paraísos fiscales, donde se redirigieron grandes sumas de dinero. Igualmente, explicaron la conexión entre los correos de Álvaro y los montos depositados en entidades bancarias offshore. Cada informe reforzaba la versión de Mariela y de los otros testigos que habían colaborado con la fiscalía. Ricardo Fuentes también fue llamado, reiterando su confesión sobre la creación de empresas fantasmas para triangular pagos. Describió reuniones secretas donde gerentes y funcionarios públicos acordaban comisiones ilegales, mientras otros empleados debían preparar papeles para encubrir irregularidades. El ambiente se llenó de repulsión ante cada detalle, dejando en claro que no se trataba de un error aislado, sino de un esquema organizado. Los murmullos en la sala subrayaban la indignación colectiva. Durante las pausas, Mariela sentía el cansancio acumulado, pero se mantenía firme gracias al respaldo de Tania y el deseo de honrar a quienes sufrían las consecuencias del fraude. Observaba a Álvaro, que no desistía de negar su responsabilidad, incluso cuando las pruebas parecían caerle como una luz imposible de esquivar. Pasadas varias horas, la jueza Martínez anunció que se entraría en la fase de alegatos finales. El fiscal tomó la palabra para delinear la gravedad de los delitos. No solo estaban en juego sumas millonarias, sino el bienestar de múltiples familias expulsadas de sus viviendas. Habló de la malicia con que se manipuló el mercado, arruinando vidas y generando riqueza ilícita. Solicitó al tribunal la máxima penalidad contemplada por la ley, sumando los agravantes de corrupción de funcionarios. Enseguida, correspondió a la defensa presentar su alegato. Loaiza se levantó, reiterando que toda la evidencia surgía de acciones ilegales de Mariela, acusándola de incurrir en violación de secretos empresariales. Mencionó que no existía orden judicial que legitimara la obtención de documentos. Sin embargo, la jueza recordó que la denuncia surgió ante indicios de delito público, quedando justificada la presentación de esas pruebas. Además, los testimonios de Fuentes y de otros empleados de la corporación confirmaban los hechos, más allá de la participación de Mariela. El abogado defensor, sin argumentos sólidos, terminó su intervención en un tono resignado. Tras los alegatos, la jueza convocó a un breve receso para deliberar, junto con los magistrados asistentes. La sala se llenó de murmullos. Muchos se preguntaban si la sentencia sería dictada ese mismo día o si requeriría más tiempo. Mariela permanecía en silencio, tomada de la mano de Tania, intentando controlar los nervios. Por su mente desfilaban imágenes de cada noche de limpieza, cada insulto y cada gota de miedo transformada en determinación. Sabía que, pasara lo que pasara, su vida ya no sería igual. Incontables voces de ciudadanos comunes miraban ese caso como un símbolo de valentía ante la corrupción. Cuando la jueza regresó, el recinto quedó en silencio absoluto. Anunció que, dadas las evidencias irrefutables y la urgencia de proteger el interés público, emitiría una decisión preliminar. Confirmó que habría una segunda instancia para la fase final, pero adelantó la medida cautelar. Álvaro y sus colaboradores permanecerían detenidos sin fianza hasta definir su responsabilidad penal. Al escuchar el dictamen, se escuchó un suspiro de alivio colectivo. Álvaro, pálido, protestó sin que nadie lo atendiera. La jueza fijó un plazo para la sentencia definitiva, pero aclaró que, en vista de la magnitud,
No se tolerarían maniobras dilatorias. Anunció, además, que se entregaría a la Fiscalía toda la documentación del caso para que se inicien los procesos administrativos pertinentes contra los funcionarios corruptos. Fue un momento solemne. Mariela contuvo las lágrimas, sintiendo que su verdad, que tantos consideraron insignificante, había doblado la soberbia de uno de los magnates más temidos. Los asistentes rompieron el silencio con murmullos de aprobación y algunos aplausos cautos. Los flashes de las cámaras volvieron a estallar cuando la jueza se levantó de su asiento. El fiscal se acercó a Mariela para felicitarla por su coraje, asegurándole que el testimonio valió el inicio de esta cruzada. Tania, emocionada, la abrazó mientras la observaban medios y curiosos. Afuera, la tarde se pintaba con tonos anaranjados. Mariela salió del juzgado con la mirada alta, encontrando en la multitud rostros que la saludaban con respeto. Algunos le ofrecían muestras de gratitud, otros manifestaban sorpresa al saber que era una abogada titulada ejerciendo de limpiadora. Sentía un gran alivio, pero también un atisbo de melancolía. No era fácil digerir cómo el sistema había tardado tanto en creer a personas humildes, necesitándose un escándalo colosal para que se actuara. Tania la tomó del brazo, guiándola por entre los periodistas. Lograron subir a un vehículo oficial que las llevaría a casa, protegidas del tumulto. Sentada en el asiento trasero, Mariela dejó escapar un suspiro. Revivió ese primer día en que encontró los papeles comprometedores y se preguntó si debía arriesgar su tranquilidad. Hoy comprendía que su decisión, aunque dura, había sido la única posible para detener a quienes se creían dueños de la ley. Las semanas siguientes trajeron una oleada de reacciones. Surgieron más denuncias contra De la Riva Investments y se destaparon otros nombres de políticos involucrados en la red de sobornos. Medios nacionales acudieron para entrevistar a Mariela, ansiosos por contar su historia como ejemplo de valentía. Ella, sin embargo, prefirió mantener un bajo perfil, colaborando con la Fiscalía en la recopilación final de datos. Recibió invitaciones para retomar su carrera legal, y varios bufetes prestigiosos ofrecieron becas e incentivos. Le costaba creer que ahora la vieran como una heroína, cuando antes la ignoraban barrer pasillos. Mas, en su interior, sentía un fuego de convicción, sabiendo que podía emplear sus conocimientos para ayudar a otros que sufren injusticias. El día que acudió a firmar documentos ante el fiscal, encontró a familias afectadas que la abrazaron con gratitud. Supo entonces que, más allá de un título o una sentencia, había devuelto la esperanza a muchos que creían imposible luchar contra el poder. Conmovida, decidió iniciar trámites para ejercer formalmente la abogacía, buscando servir como puente entre la ley y quienes no tienen voz. Al aproximarse la fecha para la lectura final de la sentencia, el juicio tomaba un carácter simbólico. Representaba un cambio en la conciencia colectiva, recordando que ningún traje costoso legitima delitos ni justifica el abuso contra los más vulnerables. Mariela recibió notificaciones oficiales informándole que, dado su rol determinante, sería invitada a presenciar la audiencia desde un lugar preferencial. Aunque su testimonio ya no fuera requerido, deseaban reconocer su papel inicial. Tania se comprometió a acompañarla, insistiendo en que ninguna fuerza oscura volvería a intimidarla. Llegado el día, la sala lucía abarrotada de prensa y ciudadanos curiosos. Al frente, la jueza Martínez, serena, tomó su lugar. Cuando ingresó Álvaro, ya sin la prepotencia característica, se hizo un silencio sepulcral. La lectura de la sentencia duró casi una hora, detallando cada delito probado y cada víctima afectada. Finalmente, se oficializaron las penas de prisión, las multas millonarias y la devolución de bienes. Álvaro recibió una condena ejemplar, junto con varios de sus colaboradores cercanos. La jueza señaló que el dinero jamás debía usarse como escudo ante la ley,
y destacó la valentía de quienes denunciaron. Mariela, escuchando cada frase, sintió un escalofrío de victoria e incredulidad. Recordó los desaires, el racismo y la indiferencia que tantos mostraron. Pero su empeño, alimentado por la dignidad, había conducido a este desenlace. Cuando la jueza terminó, la sala se llenó de murmullos aprobatorios y algunos aplausos. Fuera del estrado, los periodistas se pelearon por tener las primeras impresiones. Mariela concedió unas palabras sencillas. No se trata de mí, sino de la justicia para todos. Fue un acto final de humildad que desarmó cualquier suspicacia. Al salir de la sala, Tania le estrechó la mano y musitó: «Lograste lo imposible». Mariela respondió con voz emocionada: «Lo logramos juntas». Miró el sol que brillaba en lo alto, como señal de un nuevo comienzo. Abrazó esa luz, dispuesta a reemprender su vida con la frente en alto. En su mente se repetía el eco de la jueza: «La verdad siempre encuentra un camino». Y aquella verdad, apoyada por la fuerza de la ley, había devuelto la esperanza a quienes sufrían. Con esa certeza, Mariela caminó entre la multitud, sabiendo que un capítulo se cerraba y comenzaba otro, donde su voz no volvería a ser ignorada. Ese día, comprendió que la justicia no solo se imponía contra el poder, sino que, además, demostraba que las diferencias de clase y raza podían vencerse con coraje. La flamante abogada se internó en las calles de la ciudad, que ahora la miraba con gratitud, dispuesta a forjar un porvenir más equitativo. A su lado, Tania sonreía, celebrando una victoria que pertenecía a todas las personas que ansiaban un mundo más justo. Y así terminó el juicio, pero inició la verdadera transformación social que Mariela siempre anheló.